Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Gracias por la sintonía y, como siempre, los aportes de nuestra audiencia que permanentemente enriquecen este espacio de noticias. La semana anterior, el presidente de la República puso el ejecútese y dispuso la promulgación de la Ley de Integridad Pública, que ya está en vigencia, ya fue publicada en el registro oficial. En esa ley se dispone que un grupo de cooperativas, entiendo aquellas que son consideradas del segmento 1, que son más de 40 y pico, y que actualmente están bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pasen ahora al control de la Superintendencia de Bancos. El portal Primicias, por ejemplo, titulaba que la Asamblea propone que cooperativas se transformen en bancos. Tengo esa inquietud si es así. Y por eso la importancia de este diálogo con Edgar Peña-Herrera, que está con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario. ¿Cómo le va, señor Peña-Herrera? Qué gusto, bienvenido. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes precisamente la visión que tiene el sector frente a esta ley orgánica de integridad pública. Y en efecto, lo que dispone la transitoria 11ª es la conversión, la transformación de cooperativas de ahorro y crédito en bancos. ¿Cuáles? No sabemos todavía, mientras no haya, digamos, una emisión primero la conformación de la nueva Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera y la emisión de la norma del estudio respectivo que concluya cuáles deben ser de estas cooperativas. No obstante, ya hay, digamos, una agresión, por decirlo menos, al sistema cooperativo financiero que ha venido durante años aportando a la inclusión financiera, apoyando a las personas con menos recursos, llegando a lugares donde no ha llegado nunca ni la banca privada ni la banca pública. Bien, y precisamente eso, retrocedamos un poco más como para entender, digamos, el contexto de cómo se verían, si se quiere, perjudicadas las cooperativas. ¿Cómo se crea una cooperativa? ¿Cuál es la esencia de la cooperativa de ahorro y crédito? Bueno, fundamentalmente el cooperativismo en todo sentido, no solamente en ahorro y crédito, es una sociedad de personas que se unen voluntariamente, eso es uno de los temas muy importantes de destacar, para resolver sus necesidades en conjunto. Es decir, se crea una empresa llamada cooperativa para resolver las necesidades que tienen ellos. En este caso, las necesidades de los servicios financieros. Esto viene aplicándose en el mundo desde 1835, Jean Rochdale, donde nacieron las cooperativas. El movimiento cooperativo a nivel mundial tiene más de 1.000 millones de personas asociadas y constituye la 10ª economía a nivel mundial. Es decir, es un tema potente que lamentablemente ahora, por el crecimiento aquí en el Ecuador, crecimiento que es incluso por otros países de América Latina tomado como ejemplo. Más de 20 años nosotros hemos sido un ejemplo del sector cooperativo financiero a nivel de la América Latina, y ahora por el tema de haber crecido sale esta disposición en el sentido de que tienen que convertirse las cooperativas sistémicas en bancos. ¿Cómo se podría entonces, o cuál sería la afectación para poderlo también entender todos? Bueno, primero están vulnerando el derecho a la autodeterminación de las personas. Si las personas quieren tener una cooperativa, quieren ser una cooperativa de ahorro y crédito, eso es lo que hicieron. Se juntaron las cooperativas grandes, ya tienen cientos de miles de asociados, no son 10, no son 20, no son 100, son cientos de miles de asociados. Y a esos cientos de miles organizados les están obligando a hacerse bancos privados. Entonces, primero están vulnerando eso. El banco en todo el mundo es una sociedad de capitales, donde el mayor accionista o los mayores accionistas, los que controlan el capital accionariado, son los que toman las decisiones. Y a la final son los que se benefician de los réditos. En las cooperativas toman las decisiones todos los socios a través de procesos democráticos. Tienen una asamblea de representantes, tienen consejos de administración, de vigilancia, comisión de resoluciones de conflictos, es decir, toda una organización que está detrás de sí para garantizar el cumplimiento adecuado de sus fines. No obstante, lógicamente, ya como crecieron las entidades, las cooperativas de ahorro y crédito, se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria precisamente para eso, para garantizar la buena administración de las entidades. Porque había que recordar que en el pasado, antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, si mal no recuerdo, era el Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social, el que se encargaba del control de las cooperativas, ¿verdad? Efectivamente, había dos órganos de control. Las cooperativas grandes
en esa época, las que pasaban 10 millones de dólares, estaban controladas en la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero como cooperativas de ahorro y crédito, en una dirección que se llamaba la Dirección de Cooperativas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en otro lado, el grueso, las cooperativas más grandes, que eran pequeñas en esa época, perdón, el mayor número de cooperativas que en esa época eran pequeñas, estaban en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la Dirección de Cooperativas también. El uno tenía una lógica bancaria. Las 40 cooperativas estaban en la Superintendencia de Bancos y las otras cooperativas, en cambio, no tenían prácticamente un control. Lo único que hacían es darles la autorización, exigirles que presenten los balances anuales, que nunca revisaban, nunca se hacía un control. Entonces, en base a eso, el propio sector fue a Montecristi a pedir, primero, que se reconozca en la Constitución y segundo, que se genere una ley que les permita controlar, regular y un organismo de control propio y específico para el sector cooperativo, conforme lo demandó o lo definió ya la Asamblea Constituyente en el 2008. Ahora, ¿cuál fue el argumento de lo que usted conoce? Porque seguramente debe haber seguido muy de cerca la incorporación de esta disposición en la Ley de Integridad Pública. ¿Cuál fue el argumento que consideró la Asamblea para tomar esta decisión de que estas cooperativas del segmento 1, las más grandes, se conviertan en bancos? Bueno, hay voces que andan diciendo que el arbitraje regulatorio viene dado porque la misma Constitución señala que hay que apoyar a la economía popular y solidaria, dentro de ello al sistema financiero popular y solidario. Pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que las regulaciones de lo que es intermediación financiera prácticamente son las mismas. Con la diferencia, lógicamente, que la Junta de Política y Regulación Financiera, que ya fue extinguida también con esta ley, determinaba normas prácticamente similares. Y el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero señala que las cooperativas del segmento 1 deben ser controladas como bancos. Y eso está pasando. La regulación diferenciada se refiere a la parte estructural de las entidades. Y está bien, no puedo controlar a una sociedad de capitales igual que una sociedad de personas. Si tengo más de 100,000 socios, no puedo aplicar la misma norma en lo que es gobernabilidad, en lo que es constitución y forma de organización. Entonces, por eso viene una diferenciación. No obstante, como digo, incluso hemos visto últimamente voceros del otro lado hablando de que las cooperativas no tienen implementados riesgos de créditos, metodología crediticia. ¿Cómo no van a tener, después de 60 y pico de años que hay cooperativas, cómo no van a tener metodologías crediticias? ¿Dónde estamos? Entonces estamos inventándonos las cosas. Tenemos todo el tema de implementación de riesgo, incluso riesgo reputacional, riesgo de mercado, riesgo legal. Todos los riesgos que tienen la misma banca, tenemos nosotros implementados igual que los bancos. Lamentablemente se viene hablando desde hace 2 y 3 años esta diferenciación, porque precisamente quieren o querían llegar a esto, a unificar ni siquiera el control, sino ahora lo más grave, obligar a la conversión en contra del mismo Código Orgánico Monetario, que en su artículo 175 señala que eso es imposible, porque las conversiones tienen que hacerse en el mismo sector. Pongo un ejemplo: sector financiero popular y solidario tiene cajas, tiene mutualistas, tiene cooperativas de ahorro y crédito. Dentro de ello, una caja se puede convertir en cooperativa, una mutualista podría convertirse en cooperativa, una cooperativa en mutualista y viceversa. Pero no una cooperativa en banco. Pero no pasarse. No pasarse una al otro cooperativa no sector. se puede convertir en banco. No se puede. Sin embargo, ponen una transitoria que viola ese artículo 175 del Código Orgánico. ¿Por qué? Porque fue hecho todo al apuro. El señor presidente de la República nunca consideró este tema en el proyecto y le incluyeron en el informe para segundo debate, que fue tratado el domingo a las 7 de la mañana. Porque eso no estaba en el proyecto original y no estaba en el informe para el primer debate. Así es, le metieron el día viernes y trataron el domingo a las 7 de la mañana. Así nosotros ni siquiera conocimos, nos enteramos cuando vino el proyecto, y por ello digo, inclusive ni siquiera se dieron cuenta que en el 175 del Código Orgánico Monetario está esa disposición. Y en vez de reformar esa disposición, mandan una transitoria, lo cual es totalmente ilegal. Eso podría incluso considerarse tal vez inconstitucional. Nosotros consideramos que es inconstitucional, no solo lo que estamos hablando es el modificar un artículo a través de una transitoria, sino el obligarles a las personas a que sean lo que no quieren ser. Vayan a preguntar a los socios de una cooperativa si ellos quieren hacerse un banco. No van a querer, precisamente por todo lo que estamos hablando, la identidad que tiene dentro de sí una cooperativa de ahorro y crédito, la democracia, la autoparticipación, el autocontrol, la ayuda mutua. Eso no tiene nada que ver frente a una sociedad de capitales.
Aunque, por ejemplo, yo me encuentro con este dato que publica el portal Primicias. Dice que en Ecuador existen 398 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas del sector financiero popular y solidario con activos que suman 29.137 millones de dólares con corte a abril de 2025, que equivale al 30% del Producto Interno Bruto. Se trata de una cifra un poco mayor frente a los activos de los 9 bancos medianos del Ecuador que suman 21.925 millones en activos abril de 2025. De hecho, dice la nota, hay cooperativas que tienen activos mayores a los de algunos bancos medianos. Es así, hay cooperativas que tienen más activos que ciertos bancos. Efectivamente, no solo aquí en el Ecuador, en el mundo entero. Vamos a ver Alemania cómo funcionan los bancos cooperativos, que son las cooperativas de ahorro y crédito aquí. Esa era otra visión. Si querían hacer algo distinto, convirtamos en bancos cooperativos, regulemos de la mejor manera y tengamos en la misma Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bancos cooperativos. ¿Eso existe en otro lado? Eso existe en Alemania. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Exactamente, las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. Hay cooperativas de ahorro y crédito en el mundo que solamente hacen ahorro y crédito como su nombre lo indica. Pero hay cooperativas o bancos que ya hacen otros procesos de intermediación financiera, mercado de valores. Recordemos que aquí en el Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito hacen menos de la tercera parte de los productos financieros que hace un banco privado. No tienen comercio exterior, no tienen garantías de crédito y otra serie de productos que el mismo Código Orgánico Monetario lo define. En otros países hacen exactamente lo que hace un banco, pero la diferencia es que son cooperativos. ¿Qué significa esto? Los dueños son los asociados, cientos de miles de asociados, con la misma organización de la que hablábamos anteriormente, es decir, autocontrol, el proceso democrático para tener los representantes de la asamblea, los consejos de administración, consejos de vigilancia y sobre todo, ¿para qué se crea la riqueza? La riqueza no se crea para distribuirse entre 4 accionistas, la riqueza se crea para distribuirle a la comunidad, para potenciar a la propia institución. Eso es lo importante del cooperativismo. No es que mañana generamos riqueza y nos distribuimos entre unos 4 y después vendrán otros 4 a distribuirse. No, no. Acá es un proceso de, primero, fortalecer la institución y segundo, si es que queda algo, hay una repartición a todos los asociados, a los cientos de miles de asociados. Por acá nos están escribiendo también la audiencia que está ahora mismo conectada. Por acá nos decían, dice Enrique Cárdenas Muñoz, dice que una de las razones, la pregunta de Fabricio, una de las razones, la que él dice que habría sido tal vez la causante de que se incluya en la ley de integridad es porque las cooperativas son la competencia de los grandes bancos, les han quitado clientes. ¿Cómo ve ustedes? Bueno, es lógico pensar eso, ¿no? El movimiento cooperativo financiero y el movimiento bancario o los bancos privados en el mundo entero siempre llegan a tener estos choques, porque finalmente de alguna manera comienzan a cruzarse en los mercados, pese a que, como nosotros decimos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, más del 70% del microcrédito entregan las cooperativas. ¿Y dónde lo entregan? Lo entregan en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en los cantones de alta pobreza. Donde no lleguen. Donde no llega ni el banco, ni la banca pública siquiera, con todo cómo funciona la banca pública, ¿no es cierto? Y ahí están trabajando, pero lógicamente también las cooperativas, para incluso llevar los recursos a esos lugares, tienen que captar los recursos aquí en las grandes ciudades y se convierten en competencia de la banca privada. Entonces no es ilógico pensar como piensa el amigo que nos escribe, porque algo hay detrás de esto, ¿no es cierto? Si se hacen regallos y medianoche y todo eso, entonces habrá que analizarlo. Pero por acá también Osvaldo Muñoz dice, ¿pero cuál es el miedo de que les supervise la super de bancos? No hay ningún miedo. Nuevamente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene implementado todos los procesos de control. Aquí no se trata de la superintendencia o cuál es la superintendencia que debe controlar. Aquí lo que se trata es la obligación a convertirse en sociedad anónima. El problema no es el control. El problema no es el control. Nosotros siempre hemos señalado que el control puede venir y si se necesita más control, que se lo haga. No es el problema no es que pasen bajo el control de la super de bancos. El problema es que les obligan a convertirse en bancos. Ese es el problema. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Si quieren regular, mejor fortalezcan la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y si por último quieren pasar a la superintendencia, busquen los mecanismos. Hay que reformar la Constitución, porque la Constitución dice que
Hay tres sectores: el sector financiero privado, el sector financiero público y el sector financiero popular y solidario, cada uno con sus leyes y organismos de control propios y específicos. Entonces habría que cambiar. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Bypasear para no tener que reformar la Constitución. Entonces hagamos algo más grave todavía, que es convirtamos a las cooperativas en bancos privados. ¿Ustedes van a tal vez a interponer alguna acción legal frente a la ley de seguridad, a la ley de integridad pública que ya está en vigencia, que ya entró en vigencia? Sí, estamos trabajando en ello y esperamos hacerlo lo más pronto posible. ¿En qué están trabajando? En la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en lo que refiere a la 11ª transitoria. Ahora, yo le pregunto también si de alguna manera esta decisión de la Asamblea Nacional se sustenta tal vez en el aumento del índice de morosidad que se reporta en su conjunto en el sector cooperativo. ¿Hay o no una preocupación en ese sentido? Bueno, es importante, Fabricio, esa pregunta es importante porque es otro de los grandes caballos de batalla de los promotores o de los contradictorios de las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas en efecto tienen una morosidad más alta. Pero estamos diciendo por qué. El 70% del microcrédito está entregado por las cooperativas de ahorro y crédito. Cuando un banco entrega un crédito comercial de 2 millones, 3 millones a los empresarios, ellos no se han afectado mayormente. No vamos a decir que no se han afectado, sí se han afectado, pero no ha sido tal el efecto como para tener que cerrar sus empresas. Simplemente han manejado recursos más eficientes, han despedido quizás personal y han logrado salir y tener sus utilidades. Pero ¿qué pasa con la persona que vende las papas aquí en La Carolina e incluso con los niveles de inseguridad ya no puede vender a las 7 de la noche? Recordarán que antes aquí jugaban fútbol, jugaban básquet, hasta 9, 10, 11 de la noche las personas. Y había por ahí quien estaba vendiendo sus productos. Con la inseguridad ya no pueden. A las 6 de la tarde, ustedes han visto que están aquí, 7 de la noche, esto ya la gente ya no está caminando. ¿Qué pasó con esa gente? Perdieron sus empleos, perdieron su fuente de ingreso. Si pierden su fuente de ingreso, ya no pueden pagar, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que haya una reactivación económica, que se mejore la seguridad. No es un tema de cambiar de cooperativas a bancos para resolver esos problemas. Hay que reactivar la economía. Estamos viendo que algo está comenzando a mover mejor y de hecho la morosidad se contuvo. La morosidad fue subiendo en el año 2023 y 2024. En el 2025 ya está contenida. Ya no quiere decir que regresamos, pero ya no está subiendo. Ya se está manejando adecuadamente. Ya de alguna manera la economía está respondiendo. Ya las personas están recuperándose en algo. Pero claro, como digo, no podemos comparar nichos de mercado totalmente distintos. Nosotros estamos apoyando a esa gente que está vendiendo en las calles, a esa gente que no tiene otra fuente de ingreso que no sea generar algo en la calle. Pero si las calles no están siendo los escenarios para la comercialización como era antes, entonces tenemos que entender esa lógica. Bien, me parece curioso y también interesante conocer que justamente este 2025 fue declarado como el Año Internacional de las Cooperativas por la ONU. Es decir, incluso este año se había declarado para, digamos, incluso fortalecer políticas, abogar por marcos legales que fortalezcan al cooperativismo de manera general. Y ahora justamente en Ecuador estamos hablando de que se quiere más bien convertir en bancos. Efectivamente, en el Año Internacional de las Cooperativas, aquí en el Ecuador les estamos dando un golpe terrible a las cooperativas de ahorro y crédito. Les estamos queriendo convertir, como dices, en sociedad de personas, en bancos privados. ¿Por qué se declara el Año Internacional de las Cooperativas? En el 2012 también fue el Año Internacional de las Cooperativas. Porque las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Porque las cooperativas, a través de los procesos asociativos, permiten, como decíamos al inicio, resolver problemas de la comunidad en conjunto. Y eso es lo que incluso va adquiriendo mucha relevancia porque se le dice que es la tercera opción para el desarrollo económico y social de la población. Como digo, la 10ª economía mundial es la suma de los esfuerzos cooperativos en el mundo. Tenemos cooperativas sumamente inmensas y aquí el pecado de haber crecido, de haber captado quizás algún mercado, ahora es visto como un problema y lo quieren resolver de esta manera. Como digo, se puede resolver a través de generar mejores controles. Si es que dicen que no hay controles, que como decimos nosotros sí tenemos los controles de una superintendencia técnica que la tenemos. Tenemos entendido incluso que la propia superintendencia de bancos ha ido a ver qué hace la superintendencia de economía popular y solidaria, porque al ser más nueva se implementó con nuevas visiones, con nuevos mecanismos. Simplemente es cuestión de analizar técnicamente las cosas.
Correcto. Edgar, gracias por el tiempo y por esta explicación. Veamos cuál es el desenlace de esto. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes, un gusto y estamos siempre a las órdenes y esperamos poder controlar este tema porque el sector cooperativo se merece desarrollarse como ha venido desarrollándose a pulso propio de sus administradores y sus asociados. Muchas gracias, un buen día. A usted, muy gentil. Gracias, Edgar Piñerrera. Él es presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario. Su visión crítica sobre esta disposición que señala que los bancos las cooperativas más grandes deben convertirse en bancos y estar bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Ha planteado que se está trabajando en presentar en el futuro demandas de inconstitucionalidad en este sentido. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.